Entonces, en materia de derechos humanos, honestamente, queda de ver. Entendemos que es un informe parcial, entendemos que va a ir mejorando con el tiempo, lo hemos comentado en la comisión, que estos ejercicios se van a ir puliendo con el tiempo y que habrá que tener la paciencia, la pertinencia de poder ir diseñando. También es difícil poder tomar decisiones porque esta es solo una foto de un semestre. Informa de noviembre del 19 a de noviembre del 22 a mayo del 23. Y la verdad es que no se puede tomar decisiones porque no se sabe si es mucho o es poco, es bueno o es malo. Si son tantas toneladas o tantos kilos de material, si se dieron tantas horas de cursos, si se dieron tantos despliegues, no hay manera de contrastarlo en el tiempo. Un servidor solicitó que se diera información previa, no se consideró en esta ocasión. Esperamos que podamos incluso tener comparaciones a lo largo del tiempo, porque es un tema que va literalmente en las administraciones. ¿Dónde estuvo la discusión de fondo? La discusión de fondo estuvo en el modelo de seguridad pública. Y ahí claramente tenemos visiones distintas, porque lo que escuchamos esencialmente fue una argumentación y el intento de legitimación de por qué es importante la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por qué la Guardia Nacional ha tenido un componente militar. Ya vemos quienes insistimos que ese es un modelo fracasado, no solo en esta administración, sino en el pasado, y los números así lo indican. Este sexenio es ya el sexenio con más homicidios, quiérase o no quieras, ahí están los números del propio gobierno. Faltan 16 meses para que acabe esta administración y ya se rebasó el número de homicidios del sexenio Calderón o de Peña. Esta administración es ya la que tiene más personas desaparecidas. Esta administración es ya la que tiene los peores números en feminicidio. La pregunta de fondo que se presentó en varias ocasiones es ¿cómo le hacemos para que en 5 años no lleguemos otra vez con que no hay otra opción más que dejar al ejército en las calles? Ese es un tema que fue eventualmente en la columna vertebral de la discusión. En esencia, en este momento no se puede responder esa pregunta. En esencia, lo que se reconoce por los secretarios es que no hay condición para responder esa pregunta. Y tampoco hay condición porque efectivamente hay una parte de la respuesta que no le corresponde al gobierno federal, también le corresponde a los gobiernos estatales. Cuando diseñamos la Guardia Nacional, se diseñó un séptimo transitorio que tenían los gobiernos estatales que informar y la verdad es que no lo han hecho y están en falta. Y eso es una discusión que tiene que obedecer a una visión de Estado, a una visión de país en materia de seguridad. Sí tenemos visiones distintas y sobre todo, por supuesto que hay una diferencia en la interpretación de la Constitución. A mí me parece extraordinariamente desafortunado que quienes violan la Constitución vengan ahora acá a atacar al Poder Judicial. Me parece extraordinariamente desafortunado que en lugar de hacer una reforma constitucional porque no tuvieron los votos, dan una reforma legal, por ejemplo la Guardia Nacional pasada a la Sedena, y ahora resulta que la Suprema es la que está mal cuando la mayoría está violando la Constitución. Por supuesto que hay una discusión de fondo muy seria ahí. A mí me parece absolutamente indebido que venga aquí a atacarse otro poder, sobre todo un espacio de esta naturaleza. Sí mantuvimos el criterio de aquella información que es sensible en materia de seguridad, mantenerla confidencial en términos de presencia efectiva y de efectivos y despliegue militar o despliegue de la Guardia Nacional. Pero lo que yo honestamente creo es que vamos a tener que mejorar este ejercicio. Necesitamos tener mucho diálogo más fluido. De mi parte, yo hice específicamente las preguntas en materia de Pegasus, qué estaba pasando con la intervención y el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. Esa respuesta no llegó. La respuesta que yo tuve es que no había lugar a esa pregunta, lo cual me parece que no es aceptable porque si se utilizan las facultades de investigación que deben ser en contra de la delincuencia, se utilizan en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, pues se tiene que dar una explicación. De hecho, yo propuse que hubiera una reunión entre las organizaciones y periodistas que han manifestado ser espiados, con la evidencia científica de eso, con los titulares de las dependencias, para que se dé una ruta más allá que digan que no, eso no sucede. También se preguntó específicamente sobre el conflicto de intereses del departamento, que el general secretario ya aclaró que sí compró. O sea, eso ya sabemos que sí lo compró, pero hay necesidad de tener claridad de que los recursos públicos que se dan a la Sedena no se utilizan de manera indebida. Y tampoco hay claridad respecto al posible conflicto de intereses con una empresa
de un alto mando militar retirado. Eso tampoco se contestó. Se dieron casos específicos, al menos yo di casos específicos de violaciones a los derechos humanos por integrantes de la Marina y de la Fuerza Armada del Ejército, tampoco hubo respuesta. Que en esta materia se queda de ver. Acordamos que se le entregaría por conducto del senador Monreal, que es el presidente de la comisión, un cuestionario a los secretarios en el ánimo que se responda. Puedo atender que de este momento, así como van a modificar el contenido del informe, pueden dar respuesta a los casos puntuales y que no venían preparados para eso. En su momento les haré saber si es que en verdad hubo respuesta o no. Pero más allá, sí hay, por supuesto, una diferencia de interpretación. Los secretarios y la secretaria consideran que no violan la Constitución, insistiendo en la militarización del país, que diría, esa fue la segunda gran discusión. La segunda gran discusión es que habemos quienes consideramos que este país vive un proceso de militarización, no solo en tareas de seguridad pública, sino una infinidad de tareas de presupuesto y responsabilidades que eran de entidades civiles pasadas al Ejército. La representación gubernamental insiste que porque hay un mando civil y porque el presidente es civil y hay una secretaria civil, no hay una militarización. La verdad es que ahí sí tenemos una diferencia. Incluso yo manifesté, cuando ustedes eran oposición, pensaban distinto. Y hoy le están dando la razón con este modelo a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Guste o no guste, es así. Ese fue el tenor de la discusión. Acordamos reunirnos próximamente para entonces sí poder hacer una dinámica más de revisión de este informe. Es lo que yo tuviera que comentarles. Gracias. Sí, senador. Tenemos preguntas de parte de los compañeros de la fuente. La primera pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Cuando consultas sobre Pegasus, ¿quién es el personaje que te responde que no haya lugar a esa? La Secretaria de Seguridad. Que es un poco difícil, ¿no? Que vengan a tu casa a decirte que puedes preguntar o que no, ¿no? Es un poco incómodo, ¿va? Yo manifesté, mire, pues yo no puedo acompañar eso, pero más allá de que tengamos distintas posiciones, ¿por qué no generamos una metodología para resolver el desencuentro? Y reciba usted a las organizaciones y a los periodistas que lo han denunciado, y eventualmente con el general secretario, y hagamos una ruta, porque lo que hoy el reportaje es que la Secretaría de Defensa Nacional es la entidad pública que más utiliza Pegasus en el mundo. Y eso se paga con recursos públicos y debería ser para combatir la delincuencia, no para espiar a defensores de derechos humanos o periodistas. Incluso se les dio una lista de quienes estaban espiando. ¿En qué términos negaron que haya una militarización? Esencialmente insisten en que porque hay un comandante de la Fuerza Armada Civil, porque hay una secretaria civil y porque la Guardia Nacional es civil, porque hace funciones civiles, ¿no? Entonces, por eso no es militar y no hay un proceso de militarización. Consideran que es exagerado hablar de un proceso de militarización porque los militares no son los que mandan en el país. ¿Fue la respuesta de Luis Crescencio? La respuesta del general Crescencio fue: la Guardia Nacional es civil porque desempeña funciones civiles. Gracias. La siguiente pregunta es de Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Senador, preguntarle, por lo que nos dice en materia de Pegasus, de derechos humanos y otros temas, ¿no hubo rendición de cuentas por parte del Gabinete de Seguridad? Hubo una rendición de cuentas parcial, ¿no? Vinieron a darnos un montón de datos. Si ustedes revisan el informe, más o menos parece la mañanera. Yo creo que la mitad son fotos. Y puede estar interesante, ¿no? Vamos a revisarlo. Pero si ustedes revisan, ¿no?, lo que van a ver es que la mitad del informe son fotos o son las gráficas que se ponen en la mañanera. Vamos a hacerle justicia al trabajo, lo vamos a revisar. Pero los temas que salieron en la mesa, algunos fueron contestados, otros no. Oiga, y cuando le pregunta al general secretario sobre su departamento, lujoso departamento, por cierto, ¿qué le dijo o cómo es que evade la respuesta? No hubo respuesta. Hubo una solicitud de centrarse en el tema por la presidencia de la comisión, pero pues, yo creo que el ejercicio de los recursos públicos de la Sedena sí es un tema que tiene que ver en qué usan el dinero público, ¿no?
Y efectivamente no se puede reconvenir a nadie de sus opiniones. Sencillamente no hubo respuesta. Gracias. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, nada más para resumir, senador. Entonces, ustedes demandan que en este tipo de reuniones haya más veracidad en los datos, en la información que se está dando, flexibilidad de parte de ellos para que los puedan escuchar, más flexibilidad, tolerancia y que no se politicen este tipo de reuniones. Yo creo que es importante tener flexibilidad en el formato, ya que es un formato confidencial, pues tenemos posibilidad de tener intercambios. Como yo dije, mire, ya que esto es una reunión confidencial, me permito hacer estos planteamientos, ¿no? Yo creo que son del orden y del interés público, sí lo son. Tan es así que el propio general secretario salió a decir que sí compró el departamento, ¿no? O sea, a mí sí me parece del orden y del interés público cómo se maneja el presupuesto de la Sedena. Preguntamos sobre el ejercicio presupuestal, preguntamos sobre convenios estatales, dieron información, en ese caso particular, pertinente, necesaria, dieron alguna otra información sobre despliegue táctico o cómo hacen los criterios que utilizan la Marina y el Ejército para recomendar a alguien que esté en funciones de seguridad pública en un municipio o en estado. Me parecieron criterios pertinentes, pero sí tenemos un problema que cuando hay una violación a los derechos humanos, por ejemplo de la Marina, lo que pasa con la Marina es que inmediatamente encabeza la negación. Ni siquiera dice vamos a investigar, ni siquiera dice eso. Dice no fuimos nosotros y esencialmente descalifica a quienes pueden estar siendo víctimas de una grave violación a los derechos humanos. Lo que les pedimos, o les pedí, es encabecen la indignación, no la negación, por lo menos digan que van a investigar. Hay un caso que se lo mencioné al almirante secretario de la semana pasada, el 23 de mayo, 2 jóvenes que el último mensaje que le mandan a la novia, uno de ellos, es nos está deteniendo la Marina, y al día siguiente aparecieron muertos. Entonces, por supuesto que se tiene que investigar. Hay casos, les mencioné casos del 22 y el 23, de personas detenidas por la Marina que luego aparecen, son desaparecidos y luego aparecen muertos. ¿Cómo así? Esas cosas son hechos graves, así como se le dio una relación al general secretario de lo que está pasando en Nuevo Laredo. Aquí hemos hablado varias veces de los casos de Nuevo Laredo, de la niña Heidi o de el caso de la joven que estaba embarazada y murió en los tiroteos, que siempre son tiroteos, y luego encima el ejército mueve las evidencias de los lugares cuando le corresponde a la fiscalía. Un tema que es de una enorme reflexión. Los temas que señala Dan Augusto de reclamo al Poder Judicial son esencialmente reclamos a la Fiscalía General de la República. El gran ausente en toda esta discusión es la Fiscalía General de la República. El gran ausente. Porque en materia de integración de expedientes de investigación es un absoluto desastre. El gran ausente de esta discusión es la Fiscalía. La verdad de las cosas es que ni siquiera está a la mesa, y creo que nos queda profundamente a deber lo que está pasando a la Fiscalía. La apuesta que hicimos por país de pasar de la PGR a la Fiscalía ha resultado un desastre, ¿Cómo lo adaptaron ellos? ¿Cómo sí, claro. lo están asumiendo ellos? La apuesta era buena, la implementación es un desastre. Así es. Y por último, ante tanta inconformidad, ¿se habló de la necesidad de venir a comparecer, o cuando menos ustedes creen que es necesario que vengan a comparecer? Y también incluyendo al fiscal general. Quedamos en un proceso de reuniones continuas, quedamos en un proceso de discusión, de análisis, no se puso fecha, tendremos que tener, digamos, hay cauces específicos. El Senado tiene ya el informe de la Guardia Nacional, tenemos el de la Estrategia Nacional de Seguridad que corren por su cuenta. Esto es solo lo que compete al Ejército de la Marina, en labores de seguridad pública. Y lo vamos a analizar, tiene que haber un dictamen y en función de eso vendrá la discusión. Yo espero que se entienda, además celebro que lo hayan dicho así, todos lo dijeron, que esto era producto de un control constitucional. Eso probablemente para mí es lo más significativo de la reunión, que hayan venido aquí y que digan que hay un control constitucional, un control parlamentario. Me parece que es muy significativo que en lugar de que vayamos a las oficinas de los secretarios, ellos vengan acá. Gracias, señor. La siguiente pregunta es del columnista Francisco Gafias. Yo quisiera abundar en el tema de los derechos humanos. ¿Atribuye usted de que ninguno de los cuatro haya
abordan esencialmente temas de horas de capacitación, horas de formación, cuántos cursos han dado. ¿No? Con eso difícilmente. Sí, yo casos específicos, incluso por eso pedí entregar un cuestionario, porque voy a esperar la respuesta específica. Me parece que tienen un problema en no entender que en tanto cuanto no sancionen actos de individuos en lo particular, se descalifica la institución en lo general. Hay un espíritu de cuerpo que los lleva a proteger a sus integrantes a toda costa. Y de saque es son mentiras, o están inventando, o no es cierto. Esa es la reacción automática, en lugar de entender que la carga de la prueba es de la autoridad, no de las víctimas. La presunción que tienen es que la carga de la prueba es de las víctimas. Con eso lo que en general ya hace es revictimizar. La información que dieron fue cursos, horarios, capacitación, todo eso. Muy bien. Pero las violaciones específicas no tuvieron respuesta. Espero que con el cuestionario que se les va a enviar lo puedan responder. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Y nada más preguntarle, consultarle, estos 5 estados que tienen prácticamente el índice mayor de inseguridad, de ejecuciones todos los días, ¿se les dio algún diagnóstico? Ya nos comentaba el senador Ramírez Marín que había una especie como de tipo semáforo que se les proporcionó. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que nos puede comentar al respecto? Y si finalmente se van a hacer observaciones sobre el tema para que en noviembre pues haya más resultados, senador. Muchas gracias. Yo no tomé nota de los estados en particular. Fue información que presentaron en diapositivas y la verdad es un cuadro complejo, no había manera. Sí alcancé a tomar notas que nos mencionaron que hay 751 municipios que no tienen una policía. De esos 751 municipios, 301 son de usos y costumbres, la mayoría de Oaxaca, y hay otros 61 que no tienen policía municipal porque son mando único. Por ejemplo, las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Entonces serían de los 751 que no tienen, serían 362 que son o de usos y costumbres o mando único, y nos informaron que en abril del 22 eran 791 municipios. O sea que en el lapso de un año se crearon 40 policías municipales. Sí hubo una discusión importante en materia de la responsabilidad civil. Ahora, yo creo que lo que no hay que perder de vista es que las Fuerzas Armadas no son quien tendrían que estar desarrollando funciones de seguridad pública. Por más que nos digan que los capacitan para eso, si son efectivos militares, con instalaciones militares, con lógica militar, con principios militares, pues van a actuar como militares. Lo estamos viendo en el caso de Nuevo Laredo o los casos de La Marina. Justifican que disparan a una persona porque no se detienen. Es que el problema que está de fondo es el principio del uso de la fuerza. Un militar va a hacer el uso letal y extremo de la fuerza. Un policía va a hacer el uso racional y el uso proporcional de la fuerza. Ahí está el problema. Gracias, senador. ¿Alguien más de los compañeros de la fuente? No, yo al final le dije, más allá que usted diga que no hay lugar y yo que sí, ¿no? Y de que está difícil que me vengan a decir en mi casa qué preguntar, ¿no? Yo le pido que, o sea, busquemos una ruta de salida. Yo conozco a la secretaria hace mucho tiempo, ¿no? Tiene mi reconocimiento y respeto, pero claramente tenemos posiciones distintas. Entonces le digo, mire, con independencia de nuestras posiciones distintas, yo le pido que reciba las organizaciones, porque ellas claramente están, hay evidencia de que están siendo espiadas. Me dijo que ella estaba dispuesta a tener cualquier reunión que fuera necesaria.